Bueno, pues eso, lo que iba diciendo, que en la tutoría esa tenéis en la segunda parte, tenéis el código del ejercicio del resultado de aprendizaje. Será a ver, un segundo. Será el resultado de aprendizaje el 3, ¿vale? En recursos, ¿dónde está el ejercicio? No, es el 4, ¿no? Este. Ejercicios prácticos para sesiones y cookies. Pues resuelve el ejercicio este que vimos, el de cookies que pida un formulario por un formulario HTML, el nombre, y si pasa menos de 2 minutos, pues nada, pues ahí tenéis el código y cualquier duda me decís. Importante, lo repito, en las cookies, todo lo que sea establecer cookies antes de, tenéis que hacerlo en código PHP justo antes o siempre antes de empezar a escribir código HTML o hacer ecos por pantalla, porque una vez que hagáis eso ya las cabeceras se cierran, digamos, y no da un error, ¿vale? Luego, en la plataforma Aloe estoy poco a poco actualizando en esta plataforma estoy actualizando, algún compañero me lo comentó, estoy actualizando los contenidos para que sean los mismos que hay en la plataforma LFP, ¿vale? Están un poco más actualizados y estoy añadiendo también la versión en PDF que no estaba, ¿vale? Voy por la unidad 2, pues iré poco a poco añadiendo los que faltan para que tengáis todos la versión guiada, la versión página web completa y una versión en PDF por si queréis descargarlas y demás. Vale. Dime, María. Solo has dicho que debería aparecer el ejercicio resuelto. No, el ejercicio resuelto no lo he subido. Lo que he Ah, puesto vale. en el vídeo de la tutoría, en la segunda parte, que lo grabé aparte, está el código para que lo veáis. Ah, vale, vale. Pensaba que ¿Vale? había subido el código para que No, lo no lo he probase. subido. Mi intención es intentar resolver el mayor número de ejercicios de esos prácticos y subíroslo. Como lo tengo, lo que pasa es que creo que no lo tengo aquí. Pero como lo tengo, os lo subiré también, ¿vale? Voy a arrancar ya. Bueno, eso en cuanto a cookies. Según el calendario, la previsión de calendario del módulo, esta semana debería haber empezado la unidad de trabajo 5, ¿vale? Es decir, en teoría ya hemos visto el resultado de aprendizaje uno, el 2 y el 3 que van a la misma, que estaban en la unidad de trabajo 2, el, el resultado de aprendizaje 4 que es el de la unidad de trabajo 4, acordaros que eran sesiones y cookies, y la semana pasada, en principio, finalizamos el resultado de aprendizaje 6 que es la unidad de trabajo 3 que es conexión a base de datos. Entonces, es verdad que esta semana deberíamos haber empezado el resultado de aprendizaje 5 que este resultado de aprendizaje 5 lleva aquí un asterisco, este asterisco que indica que es el resultado de aprendizaje que es de los más importantes, si no el más importante. Aunque todos son importantes, pero es verdad que este asterisco indica que este resultado de aprendizaje va a la formación en empresa. Para los que estáis en LFP, en la nueva ley, los que estáis en LOE, pues esto no es tan así. No se mandan a la empresa resultados de aprendizaje como tal, aunque sí es verdad que el módulo de FCT antiguo tenía sus resultados de aprendizaje. Pero en la nueva ley, cada módulo que tengáis en la fase de centro, que en la que estamos ahora, envía uno o puede enviar varios, pero en la mayoría de casos envía un módulo, un resultado de aprendizaje a la fase de empresa. Entonces, este resultado de aprendizaje, que es desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio, es el resultado que va a la fase de empresa. Aquí corresponde con la unidad de trabajo 5 y si nos vamos a... Lo que pasa que
creo que esto lo tenéis todavía oculto, ¿puede ser? O alguien me puede confirmar, pero creo que no lo estáis viendo todavía, ¿vale? Entonces, eh, entre hoy y mañana os abriré para que podáis ver el contenido de esta unidad de trabajo, ¿vale? Básicamente aquí lo que vamos a aprender va a ser, a ver, espera, a ver si puedo ya, aunque sea en el FP, aunque tengo que actualizarlo, pero os lo voy a poner ya para que lo tengáis, para que podáis abrirlo, para que podáis verlo, mostrar. Vale, vamos a poner la guiada, por ejemplo. Aunque no es la versión última. Pero aquí básicamente lo que se ve es, pues primero hace una introducción a la programación orientada a objetos en PHP, ¿vale? Y, y luego en la segunda parte habla de la programación en capas. Bueno, la programación orientada a objetos es pues todo lo que conocéis de orientación a objetos, pues explicado en PHP. Es muy parecido, bueno, parecido, tiene alguna característica, pero no es muy complicado. O sea, los objetos se crean con new también. Luego la llamada a método se hace con el operador flecha. En lugar del punto de Java, pues se usa la flecha para acceder a los métodos. Y bueno, y luego habla de herencia, mecanismos de herencia, también tiene herencia y también tiene pues interfaces, etcétera, ¿vale? Y luego en la parte de programación por capas, pues aquí es donde habla pues de que hay que separar eh, cuando nosotros hacemos una aplicación web en PHP, pues claro, vamos a tener muchos ficheros PHP y vamos a tener ficheros que serán clases para crear objetos, habrá otros ficheros que no serán clases, que serán algo que ejecute código, etcétera, que no serán para crear objetos directamente. Y PHP, a diferencia de Java, vosotros sabéis que Java, para hacer cualquier cosa tenemos que crear un objeto, una clase, ¿de acuerdo? ¿No? Salvo que hagamos, de hecho, el main, ¿no? El programa, el método main, que eso es estático, pero hay una clase estática que se puede invocar sin crear objeto, pero al fin todo está en una clase. En PHP no tenemos esa condicionante. En PHP tú puedes crear un script PHP y no tenés que crear objetos, o sea, que no sea una clase directamente. Entonces, pues bueno, ese matiz también tenéis que tenerlo en cuenta. La cuestión, que me enrollo. Vamos a ver, cuando nos creamos una aplicación Java, cómo organizar los ficheros PHP para que cada uno se encargue de una cosa concreta, separando, como aquí habla, de capas, separando nuestra aplicación por capas. Y en cada capa habrá una serie de ficheros que se encargarán de una cosa u otra. La parte esta, el segundo punto de esta unidad, no lo vamos a dar usando esto, usando el material que hay aquí, porque aquí habla de un motor de plantillas. Esto, bueno, lo veremos más adelante cuando veamos Symfony. Pero bueno, la idea es que leeroslo para coger un poco la idea, pero lo que vamos a usar es vamos a usar lo que se llama un microframework. Vamos a usar yo voy a dar una plantilla para hacer proyectos. A ver si os lo puedo enseñar porque creo que aquí no está. A ver. Me voy a ir a temas. En los temas. Desarrollo web, aquí temas. Aquí todavía no está, lo pondré en la unidad 5. Pero en LOE voy a hacer lo mismo, voy a activar edición y me voy a ir aquí a la unidad 5 y le voy a poner mostrar tema y destacar, ¿vale? Y aquí en contenidos os voy a dejar también este para que lo empecéis a mirarlo si queréis.
¿Por qué está oculto aquí? Disponibilidad. Vale, porque está la página, es que claro que tendré... vale, espera, es que esto es porque esta plataforma hasta que no le doy a recargar no me actualiza. Destacado, contenidos, ya está visible, vale. Vale. Pues aquí, en recursos, aquí está. Esto lo pasaré a la plataforma de la nueva ley. Yo os voy a dejar una plantilla MicroFramework MVC, ¿vale? Os voy a dejar dos versiones, pero la idea es que esta plantilla es una estructura en la que están organizadas por carpeta los ficheros PHP y cada parte se encarga de una cosa. Y vamos a separar todos los ficheros PHP, los vamos a separar como en tres tipos. Las que habrá una parte de los ficheros PHP que serán clases, que serán que se llama modelo, ¿de acuerdo? Que serán clases PHP que se encargan de comunicarnos con la base de datos. En esta plantilla que os voy a pasar, la conexión a base de datos está configurada. No sé si ¿quién de aquí ha hecho ya la práctica de base de datos? ¿Hay alguien por ahí? ¿Estáis vivos? Sí, sí, pero que aún no me he puesto con ella. Vale, vale. Eh, yo la he hecho, vale. Entonces, es que no recuerdo, pero si la práctica tenía varios ficheros de PHP que había que hacer, porque cada uno se encargaba de una cosa, no sé si habréis tenido la duda de la conexión a base de datos, la repito los parámetros de conexión en cada fichero PHP, o tengo un único fichero que lleva la conexión y hago un include, que sabéis que eso se puede hacer, es decir, meter el trozo de eso se incluye en todos, hacer un poco de factorizar, ¿no? De hacer reutilización de código. Pues esta plantilla que os comento, la del MicroFramework, tiene unos ficheros de configuración donde tú configuras la conexión y ya todos los modelos, todas las clases que se conectan a la base de datos para interactuar con las tablas, pues usan esos parámetros de conexión. Entonces, mi idea era en la próxima tutoría dejaros esta semana, que es la primera, para que los que vais bien de tiempo y podéis haber investigado, pues investigarla por vuestra cuenta y empezar a hacer algún ejemplo. Y la próxima semana hacer un vídeo de cómo funciona o ver en directo cómo funciona la plantilla. Cuando queréis hacer una aplicación, pues cómo tenéis que ir añadiendo código. ¿Vale? La parte está, digamos que tiene conexión a base de datos en las clases del modelo, pero luego cuando nos vamos, hemos dicho que todos los ficheros PHP que nosotros hagamos en esa estructura de aplicación van a haber unos que sean del modelo, que van a ser los que se conecten a la base de datos y trabajen con las tablas de la base de datos. Luego vamos a tener unas clases que van a contener la parte de la vista, es decir, van a tener la parte del HTML, de CSS, todo lo que es el interfaz de la aplicación y mostrarán los datos que recupere el modelo, ¿vale? O tendrán la parte de formularios para pedirle datos al usuario y luego hacer consulta al modelo o insertar datos, etcétera. Y en medio del modelo y la vista tenemos las clases que se llaman controladores, que son unas clases que son los que contienen lo que llamamos la lógica de negocio de la aplicación. Es decir, imaginaros, ejemplo típico, yo tengo una aplicación de nóminas en las que resulta que según el convenio nuevo que se ha firmado hay que subir un 3% en base al IPC el salario de todos los empleados de la empresa. Pues habrá una vista que mostrará un formulario en el que tú pondrás el tanto por ciento de subida de salario, a lo mejor podrás seleccionar
empleados por departamento o a todos, y tendrá un botón que será ajustar salario. Esa clase es la vista, es decir, lo que el usuario que usa la aplicación interactúa, y una vez que le da al botón de ajustar salario, esa vista coge la información que ha recibido en el interfaz a través del usuario, que el usuario ha puesto a través del interfaz, y la manda a una clase, a un script PHP que es el controlador. Es el que está entre la vista y el modelo. Entonces el controlador recoge la información de la vista, y ahí es donde nosotros, pues en nuestro modelo, ¿qué es lo que hay que hacer con esos datos que ha puesto el usuario en la vista? Pues mira, tienes que coger y a todos los empleados subirle un 3%. Y como esa información lo que se hace es pasársela al modelo, o mejor dicho, recuperar datos del modelo, es decir, ir a la base de datos, recuperar los datos de empleados, a través de un objeto que representa a un empleado, aumentarle el salario, ya sea mediante un método, lo normal es mediante un método. Ya sabéis que supongo que de primero de programación orientada a objetos hay que evitar el acceso directo a los atributos, ¿no? Y actualizamos el salario. Y luego lo que suele haber es una opción de ese objeto que tengo yo en mi controlador, que representa a un empleado de mi base de datos, actualizo la información en la base de datos. Un poco esa es la idea del patrón MVC, modelo, M, vista, V y controlador. ¿Vale? Entonces, esto es una plantilla para hacer ese patrón sin que sea un framework comercial muy grande, ¿vale? Porque todos los frameworks comerciales, Laravel, Symfony, que lo veremos, pues usan ese patrón, pero son tan grandes que yo creo que es interesante que lo veamos en un micro framework que se llama, en una estructura más pequeñita, porque yo creo que os puede servir para entenderlo mejor. ¿Vale? Entonces, eso en cuanto a la unidad 5. De la unidad 4, que es verdad que mi día hoy era pues explicaros que he dejado en la plataforma, tenéis, vamos a la unidad 4, a recursos, unidad 4, resultado de aprendizaje 6. Todo yo entiendo que también es un poco lío el hecho de que los recursos estén en los resultados de aprendizaje, pero bueno. Aparte del resumen de las diapositivas, que ya lo tenéis desde hace tiempo, os dejé el otro día, no sé si el otro día ya lo teníais, unos vídeos que os pueden servir para ver cómo hacer las inserciones de datos, conectaros, insertar datos, leer datos. Son vídeos cortitos donde se explica cómo hacer todo, ¿vale? Creo que está en la plataforma del FP y en la plataforma... ¿dónde está? En la plataforma LOE. Si me voy a la unidad 3, debe estar también. Vale, estos vídeos de CRUD en PHP, aquí los tenéis. ¿Vale? Y luego hay una serie de ejercicios aquí que son ejercicios para la tutoría, que son pues un poco pues no sé si lo habéis podido hacer, lo habéis intentado. Me gustaría también tener un poco de feedback por vuestra parte. El tema de la base de datos, ¿habéis conseguido conectaros? Sí, no, decidme algo por ahí. Yo no he probado todavía nada, la base de datos. Vale. ¿Alguien más que haya probado? Todavía no. Bueno, el que había entregado la César, que ha entregado ya la tarea, supongo que habrá hecho ya. ¿Has tenido muchos problemas? Si eso, escríbelo ahí en el chat, si no tiene. Vale, pues lo interesante es que es verdad que en lo que yo os dejé, que lo voy a abrir, está la conexión. Simplemente es conectarse. Pero sería interesante que empezarais, por ejemplo, pues con hacer una consulta. Si voy a abrir la diapositiva, el contenido de esta unidad. Unidad 3. Como os dije el otro día, que creo que
empecé un poco, hice una introducción y luego es verdad que en la última parte de la tutoría estuvimos viendo, a ver, qué pone por ahí, dice, estamos hasta arriba de ejercicio, aún no he llegado. Tenéis, sí, sí. A ver, yo por mi parte no sé si cómo vais. Yo, a los que me han escrito que estaban un poco agobiados, que necesitaban más tiempo, yo os dejo margen. Es verdad que conforme se vaya aproximando la fecha del examen, pues es verdad que si quiero evaluar las tareas, pues tengo tengo que poner una fecha para, más que nada para corregirla y mandar feedback a los que la han hecho. Entonces, pues bueno, también es verdad que os digo que a lo mejor más que, aunque no entreguéis la tarea, intentar pues hacer eso, a lo mejor en lugar, a ver, las tareas, si no las entregáis ahora pues, y entendéis el funcionamiento, es verdad que las tareas os van a servir para luego para el examen. Pero también hacer estos ejercicios hay que yo luego pondré las soluciones y practicar también os puede servir para el examen y a lo mejor son ejercicios de menos envergadura que las tareas. Lo digo porque las tareas pues, se pueden entregar después y lo único es que iréis al examen sin tener las tareas entregadas y ya está, tampoco luego podréis entregarlas. O sea que, pero claro, sí, lo que sí es importante y es impepinable y tenéis que hacer para luego aprobar el examen es practicar pues lo que os pido aquí, cómo conectarse a la base de datos, porque si es verdad una cosa, luego cuando trabajemos con el microframework o cuando trabajemos con el framework Symfony, eh, a lo mejor no tenéis que hacer el código de la conexión, no lo tenéis que ni tocar, viene ya dado. Lo tenéis ya en el microframework o Symfony ya os proporciona, simplemente tenéis que editar un fichero de configuración y poner los datos de conexión. Pero si por lo que sea tuvierais que tocar algo o fallara y no supierais cómo se hace una conexión en PHP a una base de datos, pues no sabréis dónde ir. O sea, es lo de siempre. Aunque luego no lo tengáis que tocar, tenéis que saber cómo funciona o por lo menos saber ir a la documentación y ver y entender por qué está fallando, ¿vale? Entonces aquí es importante que aquí cuando habla de extensión MySQLi o PHP Data PDO, pues bueno, cada una tiene la suya. Yo, los ejercicios que he resuelto, que os voy a pasar, están hechos con el PDO. Básicamente, con PDO se establece la conexión de esta manera, son objetos. Y luego, aquí es interesante que sepáis que hay varios tipos de consultas. Las consultas que se ejecutan con insert, delete y update, que son consultas que no devuelven datos como tal, lo que hacen es actualizar la base de datos, pues se ejecutan directamente con el método exec, ¿vale? El objeto que hemos obtenido con la conexión, le aplicamos el método exec y lo que nos devuelve eso, que lo asignamos a una variable, es el número de registros actualizados. Si hacemos un insert, el número de registros que se han insertado. Si hacemos un delete, los que se han borrado. Y si hacemos un update, los que se han actualizado. ¿Vale? Claro, en el caso de select, aquí lo comenta. A ver. Establecimiento de conexión, ejecución de consulta. Si hacemos un select. Vale, esto es. Nos conectamos. Aquí también, esto también es interesante. Hay un set attribute que lo explica aquí. Creo que era más adelante donde era lo del set. Eso es cuando establecemos la conexión. Nos explica para qué sirve el parámetro este. Set attribute o get attribute. El set attribute nos permite establecer la información que nos devuelve. Se nos devuelve en la página web cuando nosotros hacemos una consulta y falla, ¿vale? Entonces hay un modo que es tenemos el error silent, que este es error mode silent, que este es el que deberíamos poner cuando estuviéramos ejecutando nuestra aplicación en producción, porque es el que no muestra errores. El warning, que muestra errores, pero no interrumpe el flujo de la aplicación, es decir, no la para.
y el exception, que este es el que cuando estamos desarrollando es el que más información nos va a dar. Entonces yo recomiendo usar este. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque bueno, aquí tenéis que os lo establece aquí. Bueno, aquí lo establece a warning, no en exception, pero bueno. Y entonces cuando hacemos una consulta, tenemos que usar con el PDO, lo que tenemos que usar es query. Query, hacemos el select y aquí en resultado nos devuelve un objeto de tipo PDO statement, ¿vale? El PDO statement es una clase que viene en el paquete este PDO, y aquí es importante que vosotros seáis capaces de decir, venga, yo con un PDO statement, ¿qué puedo hacer? Pues esto es interesante que vosotros vayáis a php.net, seáis capaces de venir aquí y decir, pues si yo busco PDO statement, ¿vale? Y aquí tenéis la clase, los métodos que tiene, las propiedades y los métodos que tiene. Pues aquí tenéis el bind value, el fetch all, fetch. El primero que vamos a ver nosotros es el fetch, ¿vale? Pues si tú le das a fetch, pues tienes que el método fetch, qué parámetros recibe, etcétera, ¿vale? Todo esto, pues bueno, es interesante que seáis capaces. Yo creo que esto estará también en castellano, pero bueno, ya sabéis que lo suyo es que, por lo menos a nivel técnico, el inglés lo tendréis que controlar. A nivel de lectura y tal. No os pido que el speaking sea perfecto, pero el reading debe ser. Y tal como están las cosas, os supongo que lo habrán dicho, pues el tema de los idiomas es un factor diferencial a la hora de trabajar y de las entrevistas de trabajo. Vale, a ver, espera, estoy leyendo porque ha habido por aquí algunos mensajes. Vale, vale. Vale, bueno, sí es verdad que cuando hay tareas tenéis que intentar repartiros el tiempo y decir, bueno, pues es verdad que hay tareas que cuando se atascan, aparte, cuando se atasca algo, lo mejor es, bueno, dedicarle un tiempo y cambiar a otra cosa, y cuando vuelve, a lo mejor lo ves más claro, pero bueno. Y luego, me pregunta Sara, ¿qué resultados de aprendizaje entran para el examen de diciembre? Va a entrar hasta la unidad 5, hasta este. En principio, mi idea es que entre hasta. Nos queda ver el microframework este y Symfony. ¿Vale? Symfony no garantizo que lo veamos todo, pero bueno, algo de Symfony tenemos que ver antes del examen. Entonces, y lo que es la unidad 6, que ya es el resultado de aprendizaje 7, eso se ve a la vuelta. Tened en cuenta que a la vuelta tenemos enero y un poco de febrero. Y enero no lo tenemos entero, o sea que vamos, pues, como tenemos diciendo todos los profesores de segundo, vamos escasos de tiempo, pero bueno. Lo que decía, pues nada, pues tenéis que ser conscientes de que cuando yo hago el select, obtengo un objeto de tipo PDO statement. Aquí también os habla de las transacciones y demás. ¿Cómo obtengo yo una vez que me devuelve el PDO statement, cómo trabajo con eso? Pues puedo trabajar o haciendo fetch. Cuando yo hago un fetch sobre un PDO statement, lo que me devuelve es un registro con que es un array con los datos de cada fila que me ha devuelto la consulta. Y si no hay datos, creo que me devuelve un false. ¿Vale? ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues muy fácil, me voy a php.net, me voy a la documentación, me voy, aunque no debería haberlo cerrado, pero bueno, PDO statement, lo pongo en español, me voy al método query. ¿Dónde está el query? Fetch. No, el query no es sobre el PDO statement. El query es sobre la clase PDO. A ver, es de tipo PDO. La clase PDO directamente. La clase PDO.
Estos son los atributos. Me voy al query, ¿vale? Y si yo le doy al query, prepara valores devueltos. Mira, retorna un objeto PDO statement o false si ocurre un error. Por lo tanto, yo sé que cuando yo haga un query y lo asigne a una variable, si yo puedo hacer un if, si esa variable no es falsa, es decir, if ese nombre de variable, es que no ha habido error, entonces cuando puedo procesar el PDO statement y acceder a hacer los fetch, ¿vale? Y la idea es, yo, claro, si un Excel es que devuelve varias cosas, pues lo que tengo que hacer es recorrerlo y con cada fetch me devuelve un registro y entonces lo voy mostrando. Y mientras esto sea, cuando ya no haya más datos en la que haya devuelto la consulta, el fetch me devolverá falso y entonces esto será falso y saldrá de aquí. Hay una opción que aquí lo explica, que es el fetch all, que es una vez que yo tengo un PDO statement, el fetch all lo que hace es devolverme todos los registros de golpe y me los pone en un array. De manera que yo luego ese array lo puedo recorrer con un for each y en cada registro, en cada elemento del array, accediendo con un array asociativo a los nombres de las columnas, pues puedo obtener el dato que me ha devuelto la consulta. Aquí es importante que entendáis que cuando, aparte lo dice aquí, si lo leéis yo creo que lo entenderéis y entenderéis la diferencia entre hacer esto en el ir con un while o hacer un fetch all. La diferencia lo pone aquí, es que el fetch all no se recomienda cuando hacemos consultas que devuelven muchos registros. ¿Por qué? Porque este fetch all lo que implica es que va a devolver todos los registros de golpe y los va a poner en una variable en memoria que es un array. Claro, eso, si son muchísimos registros, pues puede consumir mucha memoria. Entonces, en ese caso es mejor ir haciendo los fetch poco a poco, ¿vale? En lugar de golpe. Esto, luego cuando trabajamos con framework, hay una cosa en la programación web que se llama paginación. A ver, dice... bueno, espera, estoy viendo aquí... Pregunta Soro, César. En el temario, por lo que he entendido, manera... Sí. A ver, no prefiero ni una ni otra. Yo lo he hecho con PDO. Me interesa que sepáis la diferencia. Me da igual que uséis una u otra. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me la sabe decir? Entre usar... Eso lo dije en la última tutoría. ¿Cuál es la diferencia entre usar PDO o usar MySQLi? Correcto, el PDO es multibase de datos, es decir, no es algo específico de MySQL. Y luego tiene un matiz también, que es que puedes trabajar como si fueran objetos o con funciones. MySQLi creo que solo permitía... Esperaros que lo vean. MySQLi... No, también permite... MySQLi permite las dos cosas, ¿vale? Es al revés. PDO solo permite trabajar con objetos y usando métodos y puedes trabajar con varios sistemas gestores de base de datos. Tu código puedes trabajar con uno o con otro. Simplemente cambiando la cadena de conexión, te va la cadena de conexión que tenemos aquí. Esta cadena de conexión, pues dependiendo de lo que pongas, ¿no ves? Esto que en el DSN que ponemos aquí, que ponemos MySQL, esto le está diciendo a PDO que voy a conectarme a una base de datos MySQL. Si yo uso una base de datos Postgres, pues aquí pondremos Postgres
y me permitirá conectarme a una base de datos Postgre. Sin embargo, MySQLi, en la conexión de MySQLi, tú no estableces, tú pones localhost, no dices qué sistema gestor, porque se asume que es MySQL o MariaDB. Y MySQL tiene dos formas de trabajar, que es mediante un objeto, haciendo new, o mediante llamadas a funciones, pasándole como parámetro la conexión. Permite trabajar de las dos formas. ¿Vale? Entonces, a lo que íbamos. La paginación consiste en que, seguro que la habéis encontrado o habéis encontrado aplicaciones web. De hecho, el Gmail, que es una aplicación web, a que no os muestra todos vuestros mensajes que tenéis de golpe. Os muestra hasta 50 por defecto y conforme vais dándole a las flechas, pues os muestra más antiguo y los va cargando. En las aplicaciones web esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando tenemos aplicaciones en las que tenemos que recuperar 500, 200, miles, 10.000, 100.000, 1.000.000 de registros, no es conveniente hacer consultas y recuperarlo todo de golpe. Lo que se suele hacer es paginación. Y veremos framework o veréis código PHP en el que uno de los parámetros que le tenéis que pasar o que pasáis es la página de datos que queréis de una consulta o de un modelo, porque se pagina para ver X número de datos de golpe. ¿Vale? Pues entonces, pues el trabajo con base de datos básicamente es eso, es saber luego, aquí la mayor dificultad es saber qué es lo que tienes, dependiendo de lo que hayas ejecutado aquí, y luego recorrer eso para mostrar en HTML esa información. Os propongo, si queréis, para el próximo día o no sé si alguien lo intenta y tiene algún problema, podemos quedar mañana para ver un poco. Yo había preparado, tengo resueltos. Lo tengo aquí, de los ejercicios que había aquí, ejercicios para tutoría 1. Estos ejercicios tenía hecho el 1 y el 2. Que esto es interesante que los intentéis hacer. Aquí es simplemente hacer una consulta a la tabla de equipos del script. El script también a mitad de semana me lo pedisteis y os lo he dejado aquí en recursos. Se supone que aquí... después de aquí, antes de los ejercicios está la base de datos para los ejercicios prácticos. Esta base de datos es una base de datos de baloncesto y básicamente tenéis que coger este script e iros a phpMyAdmin y hacer la importación. Darle a importar. El script lleva incluido la creación de la base de datos, por lo tanto no tenéis que crear el esquema. Directamente le dais a importar, elegís este fichero, le dais a importar y os debe crear una base de datos que se llama baloncesto, que tiene, no sé si son 5 o 6 tablas, con datos de equipos, NBA, jugadores, conferencias y partidos, con resultados y demás. Entonces la idea es que, pues, con esa base de datos cargada, hagáis, pues si queréis, os dejo para mañana, podemos hacer eso. Yo para mañana me conecto a la tutoría individual y os recomiendo que lo intentéis hacer y si os atasquéis en algo, mañana lo vemos. Y mañana podemos en la tutoría individual hacer la conexión, la consulta y generar el HTML que muestra esto en una tabla para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Y luego el siguiente es poner ya un formulario HTML al que yo le paso un código de un jugador y hace la consulta a la base de datos y me devuelve los datos de ese jugador. ¿Vale? Ok. Pues si lo intentáis, mañana lo podemos, en la tutoría individual yo me conecto y si estáis atascados en algo lo podemos ver y si no, pues yo puedo enseñaros el código o hacer in situ el código. Pero os repito,
no os sirve de nada que solo veáis como yo lo hago y lo entendáis. Esto es como os dije el primer día. Si solo veis cómo yo lo resuelvo, lo entendéis y decís, ah, pues yo sé hacerlo, luego no vais a saber hacerlo. Tenéis que vosotros que pelearos con él y hacerlo. ¿Vale? A ver, los LOE solo tenemos ejercicios para tutoría 1. Un ejercicio solo. Vale, pues sincronizo, paso estos ejercicios a LOE, ¿vale? Ahora lo pongo en LOE. Vosotros tenéis ejercicios para tutoría 1. Ah, no, pues están aquí, ¿no? Esto es LOE. Mira, Pilar, en LOE, en la unidad 3, después de los vídeos pone la base de datos, que en principio es la misma, y luego hay una opción que pone ejercicios para la tutoría 1, y son los 3 ejercicios que he comentado que estaban en el otro lado, ¿vale? O sea, la idea es que hagáis el 1 y el 2. Si alguno lo acaba pronto y quiere hacer el 3, estupendo. ¿Vale? Y con eso, más o menos lo que os puedo... Pues bueno, la parte de... Yo luego el RA6 este, la idea sería, pues eso, yo en el típico ejercicio de examen, pues os daré un esquema de base de datos y os diré, venga, pues hazme un formulario en el que pongas 3 datos de la tabla tal y cuando le des a insertar, coja esos datos y los inserte, por ejemplo. Podría ser un ejercicio. ¿Vale? En el que vosotros tenéis que ser capaces de crear un script PHP que me muestre un formulario, que coja lo que yo pongo en el formulario, lo recupere, construya la consulta de insert y tenéis que controlar porque van todos los datos. Bueno, pues ahí hay niveles de hacerlo pues perfecto, bien o normal. Pues ya dependiendo de lo que hagáis, pues tendréis más o menos puntuación. Pero eso podría ser un ejercicio típico de examen para evaluar este resultado de aprendizaje. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, quedamos en eso. Mañana a las 5 hacemos una tutoría individual. Lo dicho, yo puedo resolverlo y hacerlo o daros el ejercicio resuelto, que al fin y al cabo es lo mismo. Y explicaros lo que hago eso, pero lo que os va a servir es intentar hacerlo. Yo sé que vais de tiempo, pues vamos regular. Entonces tenéis que pues, intentar organizaros y vosotros intentar hacer todo el proceso. No pasa nada si en en el código que vais generando os ayudáis de a lo mejor alguna IA para que os dé un poco al principio para no pararos, pero sería interesante que al final seáis capaces vosotros de escribir el código, aunque sea mirando otros códigos, no tenéis que tenerlo en la cabeza, pero viendo un código de anterior, pues seáis capaces de escribir de otro ejercicio, seáis capaces de reescribirlo en vuestro script PHP, ajustando lo que tenéis que ajustar, los nombres de las variables, etcétera, porque eso significa que entendéis lo que hace el código. Y yo no os pido que os sepáis los métodos de memoria, porque yo soy el primero que la memoria escasea. Pero viendo un código que sepáis, pues esto hace esto y podéis reescribirlo en vuestro script, ajustando lo que tenéis que ajustar para que funcione en lo que yo os pido. Esa es la idea, ¿vale? Venga, pues paro la grabación.